Bienvenidos a la clase de geometría. Hoy vamos a hablar sobre los conceptos más importantes referentes a la geometría, para ir comprendiéndolos y para poder aplicarlos posteriormente en la resolución de ejercicios. De esta manera vamos a hablar sobre algunos temas principales, como lo son las proyecciones ortogonales de puntos, líneas, segmentos y figuras sobre una recta, y además también hablaremos sobre las transformaciones en el plano, como puede ser la traslación, la rotación, la simetría y la congruencia de figuras. Comenzamos entonces con las proyecciones ortogonales, que son los puntos, rectas, segmentos o figuras que se proyectan en el plano. Y estas se dividen en diferentes casos. Por ejemplo, la proyección ortogonal de un punto sobre una recta. Luego también está la proyección ortogonal de una línea sobre una recta. También tenemos la proyección ortogonal de un segmento sobre una recta y la de una figura sobre una recta. En pantalla estamos comenzando con la proyección ortogonal de un punto sobre una recta que vemos a la izquierda. Observamos que, dados los puntos P y la recta M, la proyección ortogonal del punto P sobre la recta M es el punto de intersección entre la recta M y una recta perpendicular a M que pasa por el punto P. Esta recta perpendicular es la que vemos de color rojo. Y como podemos observar, al ser perpendicular claramente, entonces forma un ángulo de 90 grados con la recta M, y de esta manera su intersección, que es este punto que está acá, va a ser la proyección del punto P sobre la recta M. Además, se puede llegar a dar el caso en que el punto al cual le queremos hallar su proyección sobre una recta, puede pasar el caso en que este punto esté sobre la recta en la cual lo queremos proyectar. Y en este sentido, el resultado de la proyección será igual al punto original. El siguiente caso de proyección ortogonal es la de una línea sobre una recta. Aquí podemos observar la línea L, cuya proyección es una recta sobre la recta M. Y esto se logró ya que la proyección de una línea corresponde a la unión de todas las proyecciones ortogonales de cada uno de los puntos de la línea sobre la recta. Esta línea tiene como nombre, como identificador, la letra L, y la recta sigue siendo M. Muy bien. Entonces, ya habiendo explicado esto, esta recta sería L', que sería la proyección de la línea L sobre la recta M, y de esta manera ya podemos continuar con los siguientes casos de proyecciones ortogonales. Luego también tenemos la proyección ortogonal de un segmento sobre una recta. A su vez, tiene 4 casos posibles. Por ejemplo, cuando el segmento, que en este momento le dimos nombre como segmento AB, el segmento es paralelo, este símbolo significa paralelo, a la recta M. O también puede ocurrir cuando el segmento es perpendicular a la recta M. El tercer caso es cuando el segmento AB no es ni paralelo ni perpendicular a la recta M. Y por último lugar tenemos a que el segmento corta con la recta M, o existe una intersección entre la recta M y el segmento AB. En el primer caso, en el caso de que el segmento es paralelo a la recta M, ocurre que, como habíamos visto anteriormente, todos los puntos del segmento se proyectan, y la unión de todos estos puntos es entonces la proyección del segmento, en este caso AB, sobre la recta M. Y aquí vemos que es igual. Posteriormente tenemos la proyección del segmento cuando el segmento es perpendicular a la recta M. En este caso observamos que todas las proyecciones de los puntos del segmento AB van a llegar al mismo punto, que es el punto que vemos acá en pantalla. Ese punto será la proyección del segmento AB sobre la recta M. Luego tenemos que el segmento no es ni paralelo ni perpendicular a la recta M, como vemos en la figura. Entonces, vamos a aplicar la misma lógica. Se calcula la proyección de todos los puntos involucrados en el segmento, y de esta manera hallamos la proyección total del segmento, que corresponde a esta forma que vemos en pantalla, en donde podemos observar que la longitud del segmento original
es mayor a la longitud del segmento resultante o de la proyección de este segmento sobre la recta M. Y posteriormente tenemos el caso en que el segmento AB corta con la recta M. En este sentido, observamos que, igual que en el caso anterior, la longitud del segmento original es mayor a la longitud del segmento proyectado, que es el conformado por los puntos A' y B'. Muy bien. Luego de esto tenemos finalmente la proyección ortogonal de una figura sobre la recta. En este caso estamos observando una figura bidimensional, ¿ok? Una figura plana que tiene largo y ancho. Y de esta manera, esta figura o la proyección de esta figura tendrá la característica de ser una proyección en una dimensión, ¿ok? En el caso de que estuviésemos proyectando una figura de 3 dimensiones con largo, ancho y alto, entonces se genera una proyección plana, es decir, una proyección con 2 dimensiones. Bueno, y aplicamos la misma lógica que siempre, entonces se proyecta cada uno de los puntos de la figura y el cúmulo de estos puntos genera entonces una recta o un segmento de recta sobre la recta M. En este caso es la recta que va de A' a C'. Posteriormente tenemos las transformaciones en el plano. Debemos saber que al realizar transformaciones en el plano se pueden presentar distintos casos, como lo es la traslación, luego también veremos la rotación, la simetría axial y la congruencia. En el caso de la traslación, según el tipo de elemento que vamos a trasladar, entonces se puede dar diversos casos. En la lámina observamos 3 casos distintos. En primera instancia tenemos la traslación de un punto, en el cual observamos que se realiza a través de un vector u y se expresa como T de u es igual a la suma de las coordenadas X y Y respectivamente del vector u con el punto P original. Entonces, esta sería la nomenclatura al momento de trasladar un punto en el plano, ¿ok? Entonces, vamos a repasar otra vez. Entonces, esto significa que vamos a trasladar el punto con coordenadas X, Y basándonos en el vector u. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a sumar las coordenadas respectivamente X y Y de el vector u y el punto P. Y de esta manera obtenemos el punto resultante, que en este caso sería P'. Aquí vemos cómo el punto P se trasladó en magnitud la misma distancia que tiene el vector u. La misma distancia y en el mismo sentido y dirección. ¿Ok? Luego tenemos la traslación de un segmento. La traslación de un segmento consiste en obtener la imagen del segmento a través de un vector de traslación u, como en el caso anterior. Pero en este sentido debemos primeramente trasladar los puntos extremos del segmento con la fórmula que vimos en el primer ejemplo de la traslación de un punto en el plano cartesiano, y posteriormente, ya obtenidos los puntos trasladados, que en este caso sería P' y A', entonces se traza el segmento que iría de un punto al otro, y en este sentido, entonces, estos puntos se movieron de este punto a este punto gracias a el vector de traslación que fue utilizado para trasladar el segmento AB y gracias al cual se obtuvo el segmento trasladado A'B'. Después tenemos la traslación de un ángulo, que consiste en la obtención de la imagen de un ángulo a partir del vector de traslación U, para lo cual se deben calcular las imágenes del vértice, es decir, del punto B, y luego las imágenes de las semirrectas que conforman el ángulo, es decir, de la recta AB y de la recta BA en este caso. En la imagen o en las figuras que vemos en pantalla, observamos cómo se trasladó el ángulo que se dibuja de izquierda a derecha con respecto a las medidas del vector de traslación U.
Entonces, primeramente se debe trasladar los puntos que conocemos, el punto del vértice y los puntos para formar los segmentos que forman el ángulo. Entonces se trasladaron los puntos y obtuvimos A', B' y C', y gracias a esto se pueden trazar los segmentos y posteriormente dibujar el ángulo y calcular su valor, que es el mismo que el valor original, solo que ahora está trasladado. Ahora tenemos otro tipo de transformación en el plano que se denomina rotación y se define como el movimiento de un punto, segmento o figura sobre su mismo eje o con respecto a un eje externo. Entonces, a continuación vamos a explicar algunos conceptos y casos especiales relacionados con los movimientos rotatorios. Ok, comencemos. La rotación en el plano. Para poder realizar una rotación en el plano de un punto, segmento o una figura, entonces se debe tener un punto fijo, o también conocido como el punto O. También este será nuestro centro de rotación. Y un ángulo dirigido alfa, como vemos acá, denominado como ángulo de rotación, ¿ok? Entonces, si vamos a rotar algún elemento como punto, segmento o figura, entonces debemos tomar en cuenta un punto fijo y un ángulo de rotación, ya que estos elementos van a rotar según el ángulo de rotación sobre el eje que hemos indicado, que es el punto 0. Luego tenemos la simetría central. Esta simetría, la simetría central de un punto o figura, corresponde a un movimiento rotatorio de 180 grados. Por ejemplo, en la imagen o en la figura que vemos en pantalla, se observan la simetría central del punto A. Este punto tomando como O el eje. Y también se ve la rotación del punto B tomando como eje el punto M. Vemos que si rotamos en el sentido de las agujas del reloj, entonces el grado de rotación o el ángulo de rotación será negativo. Sin embargo, cuando rotamos el punto, este es B' y este es la B original, ¿ok? Entonces, y si rotamos en el sentido contrario de las agujas del reloj, entonces el ángulo de rotación es 180 grados, en este caso de simetría central, pero en general es positivo si rotamos un elemento, o en este caso un punto, con un ángulo de rotación hacia el sentido contrario de las agujas del reloj, entonces el ángulo de rotación será positivo. Muy bien, luego de esto tenemos la rotación de segmento, que se realiza calculando las imágenes de los extremos, es decir, de los puntos A y B en el caso de la figura que estamos viendo en pantalla, y posteriormente trazando el segmento con la finalidad de unir a los dos puntos, ¿sí? Entonces, aquí observamos que tenemos el punto A y B. Lo que hacemos en este caso es, tomando como referencia el punto O, rotamos un ángulo alfa, es decir, movemos el punto A con respecto o sobre el eje O, es decir, que va a conservar la misma distancia con el eje, ¿ok? Lo que va a hacer es moverse de manera circular, entonces se va a mover cada punto, obteniendo los puntos trasladados y posteriormente se dibuja el segmento nuevamente y así obtendremos entonces un segmento rotado o el segmento resultante A', B'. Posteriormente tenemos lo que se denomina simetría axial. Este también es un tipo de transformación en el plano, en donde cada punto se asocia a otro punto, denominado como imagen, como ya hemos mencionado anteriormente, con la finalidad de que estos dos puntos, su imagen y el punto original y su imagen, se encuentren alejados a una misma distancia de la recta denominada como eje de simetría, que en este caso es M'. Es importante destacar que el segmento originado por el punto original y el punto imagen es perpendicular al eje de simetría. Como vemos aquí observamos un punto original, que es el punto A, y un punto imagen del punto A, que es el punto A'. Y vemos que si trazamos una recta o un segmento que va de A hasta A', entonces este segmento será perpendicular al eje de simetría, que es M', ¿ok? Entonces, en pantalla vemos un ejemplo de dibujar o hallar la imagen del segmento AB. Entonces, lo primero que se realiza es hallar los puntos simétricos a A y a B con respecto al eje de simetría M'. Entonces, A' va a tener la misma distancia que tiene A con respecto al eje M, al eje de simetría. Y B' tendrá la misma distancia que tiene B
con respecto al eje de simetría, pero hacia el otro sentido, ¿ok? Entonces, en este caso, se dibujaron los puntos simétricos con respecto al eje que hemos definido y finalmente dibujamos el segmento simétrico al segmento original. Este segmento, entonces, es el resultante que es A', B', ¿ok? Entonces, de esta manera obtuvimos un segmento simétrico por simetría axial, definiendo un eje de simetría que es la recta M. Luego tenemos la congruencia. La congruencia es otro tipo de transformación en el plano en el cual dos o más ángulos, segmentos o figuras se definen como congruentes dependiendo de si tienen la misma forma y el mismo tamaño. Entonces, para denotar la congruencia, es necesario, además, utilizar el símbolo que vemos en pantalla, repetido, que es el igual con un acento ondeado, que es este símbolo que está entre el segmento AB y el segmento CD. Entonces, algunas condiciones de congruencia son las siguientes. Cuando hablamos de segmentos, son congruentes si tienen la misma longitud. Luego tenemos ángulos de segmento. Entonces, se puede decir que dos ángulos son congruentes. Este es el ángulo entre el segmento AB y el segmento CD. Luego, dos ángulos son congruentes si tienen la misma amplitud, ¿ok? Si tienen la misma amplitud. Y luego, dos circunferencias son congruentes si tienen el mismo radio. Y aquí vemos ejemplos de lo que estamos mencionando. Estos ángulos tienen la misma amplitud, estas longitudes o segmentos tienen la misma longitud, y estas circunferencias tienen el mismo radio, por lo tanto tienen el mismo tamaño. Luego tenemos la congruencia de triángulos, que es algo más extenso, tienen diferentes tipos de criterios, como por ejemplo el criterio lado-angulado, el criterio lado-ángulo-lado, luego también tenemos el criterio ángulo-lado-ángulo y el criterio lado-lado-lado. Cada uno nos indica de diferente manera, pero es importante destacar la diferencia que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, el primero nos indica que dos triángulos son congruentes si dos lados y el ángulo formado entre ellos poseen la misma medida que los lados y el ángulo entre ellos correspondientes al otro triángulo. Entonces, en el ejemplo que vemos en pantalla del criterio LAL, nos indica el lado PQ es igual al lado ST, como vemos acá, como se está diferenciando en el dibujo. Luego tenemos también que el lado TU es igual al lado RQ o QR. Y también se puede decir que el ángulo que comparten ST y UT y además QP y QR son iguales. Es el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, con respecto al criterio de LAL o lado-ángulo-lado, estos dos triángulos son congruentes. Luego, el criterio ángulo-lado-ángulo nos dice que dos triángulos son congruentes cuando comparten dos ángulos, como vemos en el ejemplo, y un lado. De esta manera ya se puede determinar que estos triángulos son congruentes. Y en el caso del tercer criterio, el criterio de lado-lado-lado, nos indica que sabemos que dos triángulos son congruentes cuando comparten la misma medida de sus tres lados, ¿ok? Como vemos en pantalla, vemos que nos están diciendo que el triángulo verde y el triángulo azul comparten sus tres lados. Tienen sus tres lados con la misma longitud. Excelente. Bueno, ya hemos culminado con la clase de hoy. Pueden hacer los ejercicios y practicar desde el problemario de segundo año en el tema 9, que es el tema de geometría. Muchas gracias por ver. Espero que practiquen mucho y sigan viendo las clases.